¿Qué tal, camaradas? Reciban todos un cordial saludo. El día de hoy vamos a hablar sobre la conspiranoia y claro, la necesidad de los marxistas por responder este tipo de tarugadas. Bueno, esto no es nuevo, incluso en el marxismo, en el terreno del marxismo está respondiendo conspiranoias. El primero en llevar a cabo una lucha contra estas ideas fue Federico Engels en su Anti-Düring. En aquel entonces, en la época de Engels, Eugen Düring, un profesor de la Universidad de Berlín, decía él tener tantas razones sobre la vida, sobre la naturaleza, sobre en general todas las ciencias, ¿no? Y era muy atractiva sus ideas hacia los ojos de la clase trabajadora. Pero bueno, como ustedes podrán comprender, la gran parte de lo que decía eran puras conspiranoias y cuestiones por el estilo. De hecho, la primera versión de este libro se llamaba La subversión de la ciencia por Eugen Düring. Así es como le nombraban al Anti-Düring originalmente. El texto original del Anti-Düring era precisamente este libro, ese nombre. Federico Engels no quería responderle a este cuate porque decía, bueno, pues es que son puras tonterías, no viene el caso. Pero no, pero ¿qué es lo que decía el señor Düring en sus libros, en sus escritos? No solamente se planteaba como el máximo representante, como el gran narcisista que es, como todos los conspiranoicos, unos grandes narcisistas, y vamos a hablar de esta gente. No solamente se planteaba así como el gran narcisista, yo he creado un nuevo método que la humanidad debe de seguirme, y se la pasaba humillando a todos los filósofos de aquel entonces, de antes, insultaba a Carlos Marx, y desde luego jamás decía lo que en verdad decía cada filósofo. Lo único que decía era, ponía las palabras de ellos, cosas que nunca habían dicho. Entonces era natural que hiciera espantapájaros para luego el destruirlos, ¿no? Y no luchar contra las verdaderas ideas. Y bueno, esto era muy atractivo por la forma en cómo se presentaba hacia las clases trabajadoras de aquel entonces. Engels se vio obligado a responderle a este cuate más forzado por sus camaradas de aquel entonces, porque él no quería responderle, ¿no? Finalmente responde y es perfectamente en este clásico del marxismo, que es el Anti-Düring. A partir de ahí, pues se popularizó este libro y es la máxima obra del materialismo dialéctico. Pero no solo del materialismo dialéctico, se divide en tres partes. Yo diría materialismo dialéctico, materialismo histórico y sobre un poco de economía política. Las tres, habla de estas tres partes. El libro es el Anti-Düring. Un capítulo, de hecho, es de Carlos Marx. Si no mal recuerdo, el capítulo 10 de este libro era de Carlos Marx, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó con Eugen Düring después? Mucho tiempo después, pues al darse cuenta de toda la serie de babosadas conspiranoias que se decían en aquel entonces, se le retira la cátedra que tenía al señor Düring en la Universidad de Berlín. ¿Y por qué razón? Por el simple hecho de que Eugen Düring, a pesar de todos sus narcisismos y a pesar de todas las babosadas conspiranoicas que decía, el señor se consideraba socialista. Y lo corrieron de la universidad no por sus ideas extravagantes, sino porque se consideró socialista durante todo ese tiempo. Contra eso, Federico Engels se levantó enérgicamente, ¿no? No le pareció que por esa razón se le expulsara a Eugen Düring, ¿no? Y bueno, este es el primer caso, ¿no? De los marxistas, de un marxista contra la conspiranoia, ¿no? De hecho, dicen, bueno, es que me pueden decir, bueno, es que a veces hablas de matemáticas, que metes matemáticas, que no se entiende. Bueno, en el prólogo segundo de esta obra del Anti-Düring, Federico Engels califica a Marx como un sólido matemático. Y de hecho, él dice que él se profundizó en el estudio de las matemáticas también al respecto. No sé si sea muy conocido, me parece que no, que Carlos Marx tiene sus manuscritos matemáticos y en ellos habla de cálculo diferencial principalmente. Bueno, cálculo diferencial e integral por ahí. Yo los recomiendo que lean estos libros y ustedes van a sacar conclusiones muy bellas a partir de ellos, ¿no? Así que comenzamos ahora en la segunda parte de la cápsula, que es ahora en la modernidad que tiene que ver todo esto, ¿no? ¿Cómo lo trasladamos todo esto a nuestras épocas? Bueno,
Si en aquel entonces a Eugene Düring se le contestaba, ¿por qué no se le va a contestar a gente como José Luis Camacho y Vicente Fuentes, quienes ya casi acumulan 500,000 en un caso, en otro caso más de 1 millón de seguidores? Y así puedo seguirme con varios conspiranoicos, ¿no? Si Engels lo hizo en su momento, ¿por qué no lo habríamos de hacer nosotros? La razón que nos empuja es exactamente la misma que empujó a Engels contra estos compañeros, ¿no? ¿Cuáles eran las razones? Que la clase trabajadora creía en Eugene Düring. Si la clase trabajadora creía en Eugene Düring, ¿por qué razón? Porque simplemente es más fácil creer ese tipo de cosas, porque es más fácil de entenderlas que comprender la ciencia tal cual como es, en el caso del socialismo científico, ¿no? Que en el de Carlos Marx, comparado el socialismo científico con las ideas extravagantes del señor Düring, ¿no? Esta era la importancia de responderle a él, y con ello nos deja un legado a nosotros los marxistas hasta el día de hoy.